Ignacio Iglesias forma parte de la familia que está al frente de Cartonajes Vir, empresa fundada en 1932 y dedicada al diseño y fabricación de soluciones de embalaje en cartón. Creció viendo cómo el cartón se convertía en cajas y cómo su familia, generación tras generación, fue construyendo una empresa industrial de referencia en Asturias. Cartonajes Vir nace en 1932 en una casa con cartón reciclado y con reparto a domicilio. Cuéntame cómo te contaban tus abuelos esa historia de vida, pero no como empresa, sino como vida. Poesía, poca. ¿Poesía poca? Poca, pues. Bueno. Y bueno, yo a mi abuelo no lo conocí. Murió antes de que yo naciera y mi abuela era yo muy pequeño, aunque sí la conocí. Y lo que se transmite en una empresa familiar, toda esta cuestión de la épica de la empresa familiar, eso en realidad se construye después. Sí. Cuando estás viviendo en una familia empresaria, lo que vives es en una familia normal. Y esa es la cuestión. Crees que todas son iguales, porque en realidad todas las familias son iguales. Y después, con el tiempo, efectivamente, pues sencillez, trabajo, dedicación. Punto. Cuando piensas en tu infancia, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Ese olor de ese cartón, el ruido de la fábrica o esas conversaciones que teníais ahí en casa? El olor sí. El olor seguro. Es un olor muy característico, muy penetrante. Te acostumbras, pero el olor es muy evocador. O sea, a mí personalmente me gusta mucho el olor a cartón. Sí, a mí no me desagrada, no. Sí. A mí, y cada vez que entro en la fábrica recuerdo y me viene un poco la infancia. Conversaciones tampoco demasiadas, porque en una familia de este tipo tampoco el objetivo era continuar con el negocio. Ajá. Eso se recrea. Sí. El objetivo es hacer otras cosas y uno se dedica además al cartón, que es una cosa muy humilde. Yo la quiero mucho y la aprecio, pero nadie tiene vocación de cartonero. Dedicarse al ¿Qué cartón? quieres ser de pequeño? Cartón, no. Y sí recuerdo, claro, cosas de jugar, de pintar un monigote en la pared con y trastadas, y subirme, por ejemplo, a las bobinas de papel, eso es tremendo, en un techo alto, porque a mí siempre me gustó mucho subir a los árboles y a donde fuera, y trepar y subir, que lo pienso ahora, y si caigo entre las bobinas no me encuentran en 15 días. No, O sea, ya te lo digo de yo. riesgos laborales, pues, no tiene nada que ver. Y ya más joven, los primeros contactos, pues viajar al extranjero, eso sí. Yo sabía algo de inglés y algo de francés, y eso era útil, y 4 cosas que había que hacer, sobre todo en Francia, Sí. y esos ya fueron los primeros contactos de chaval con la empresa como tal, ¿no? Si tuvieses la oportunidad de sentarte 5 minutos con tus abuelos, con Vicente y con Julieta, ¿tú qué crees que a día de hoy no reconocerían de Cartonajes Vir y qué sí reconocerían que no ha cambiado? Hombre, me gusta que me preguntes por Julieta, porque hay una crueldad que creo que hay que resolver. Pues vamos a resolverla. Cartonajes Vir es Vicente Iglesias Rodríguez, que son las iniciales de mi abuelo. Pero es que yo creo que a la par estaba mi abuela. Julieta Vincey Argüelles, y no dejó la impronta en el nombre. Bueno, no inventó nada, lo que pasaba en aquellos años. Era el varón el que marcaba, ¿no? Si vieran ahora en qué se convirtió aquel taller familiar, yo creo que les iba a impresionar mucho el tamaño, la dimensión. La dimensión, ¿eh? Sí. Y probablemente lo que se mantiene, en mi opinión, es esa dedicación. Al final ayudamos a los clientes, ¿no? O sea, estamos pendientes de ellos y les envolvemos sus productos. Sí. Podríamos ponernos románticos, envolvemos sus sueños para que los vendan mejor. Y eso es lo que hace un cartonero, pero probablemente es lo que hace cualquier empresario. Entender las necesidades de los clientes y dárselas. De las personas y dárselas. Así de simple. Pero acabas de describirlo muy bien, adornar y cubrir sus sueños. O sea, al final es envolver sus sueños. Sí. Está muy bien esto que acabas de decir. Somos de artes gráficas, somos artistas. Es como los Reyes Magos. Vale. Un poco sí. Ayudamos a vender. Sí. Eso es verdad. Sí. Ayudamos a proteger físicamente, ayudamos a trasladar, que es la parte que no se ve, y luego la parte más vistosa es esta, ayudar a vender. Ayudar a vender, muy bien. Sí. Oye, hay empresas que se heredan y otras que se eligen, ¿no? ¿Tú cuándo fuiste consciente de que Cartonajes Vir ya formaba parte de ti para toda la vida? De pequeño no.
porque realmente era un poco al revés. Pasa en muchos sitios y en muchas profesiones, que no se dedican a lo mismo que nosotros, que eso Sí. hay cosas mejores. Y si tuviera que escoger un momento, hubo una conversación que tuve con mi padre, 20 pocos años, 21, 22 años, porque yo soy bueno, tercero de 4 hijos, el 10º de 12 primos, o sea, soy de los pequeños. Sí, 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 sí. Y con esa edad, pues ya me daba cuenta y pregunté, ¿qué va a pasar con la generación siguiente? Porque no veía yo mucho plan, no veía yo mucho... No veías tú mucho futuro, No veía, no estaba planificado. Sí. Y esa conversación, bueno, no solo era una cuestión de preguntar, sino también de apostar. Bueno, pues yo creo que podría dedicarme a esto, podría aportar. Sí. Y viéndolo ahora me doy cuenta de que fui muy osado. Valiente, vamos a dejarlo ahí. Fui muy osado. Bueno, pero está muy No me bien. arrepiento. Yo creo que sí, Eso. que las cosas hay que hacerlas. Eso es. Pagué mi precio, no nos equivoquemos, siempre se paga un precio. Pero merece Pero la bueno, pena. sí, sin duda. Yo estoy muy contento. Vamos a ver, Sí. pasado estos últimos, es que son muchos años ya, trabajando en este negocio Sí, familiar sí, y sí. aportando, sí. Oye, es que, vamos a ver, en vuestro caso trabajáis tíos, primos, hermanos, en momentos de tensión, porque los hay seguro, no me digas que no. ¿Cómo sacáis el proyecto adelante? ¿Con los valores, con el método de trabajo o bueno, con el sentido del humor? El sentido del humor es importante. Es muy importante. Los problemas los resolvemos con mucho cuidado. Yo trabajé con muchos familiares, con mi padre, con mis tíos, con varios primos, con mis hermanos, ahora con una sobrina, que solo le llevo 10 años. Sí. Hay de todo y no hay dos personas iguales como debe ser. No hay un secreto, pero probablemente, que parece una obviedad, es intentar hacer lo correcto. Si te equivocas, que sea con buena intención. Y ser muy consciente de que pagas el precio. Siempre lo pagas, porque incluso haciendo lo correcto o diciendo lo correcto, hay mucha gente a la que no le gusta que se lo digas que no le digas, o directamente que lo hagas. Sí. Bueno, pues sabiendo eso, tiras para adelante y a funcionar, ¿no? Para mucha gente el cartón es una caja. Tú piensas en cartón, piensas en una caja. ¿Cuándo te diste cuenta tú que era clave de la economía moderna? Es un negocio, efectivamente, el cartón es un sector, es un negocio, es un poco tapado. Pero si miras alrededor, este sofá, en algún momento de su proceso, vino en cartón. Estos, los zapatos que llevamos, la ropa, un bolígrafo, un vaso. Es decir, está presente continuamente en nuestra vida. Es cierto, si te pones a pensar en todo lo que tenemos alrededor... Claro, entonces ahora, por ejemplo, hay gente que es más consciente del uso del cartón con esto de Internet. Yo recibo 4 paquetes a la semana y demás. Pero todo lo que compras, probablemente en algún momento se transportó en cartón. Diseñáis, fabricáis y repartís más de 200.000 cajas al día. Al día, sí. Que se dice pronto, ¿eh? Son muchas cajas. En una caja de cartón, por ejemplo, ¿qué parte del trabajo de esa caja no se ve, pero que es lo más importante? Bueno, pues probablemente el detalle. Estoy deseando escucharte. El detalle, claro. Es que detrás de una caja... A ver, el cartón es una cosa muy simple, es verdad. Es un material muy humilde, que funciona, que lleva muchos años. Hay inventos que funcionan. La aguja de coser, que lleva miles de años... De toda la vida. Y nunca cambió. El cartón, por una serie de factores, entre otras que es sostenible, es verdad, es barato, funciona. ¿Cuál es lo que la gente no ve? Todo lo que hay detrás. Claro. La tecnología que hay detrás, las máquinas que cuestan millones de euros para fabricar cajas que se venden a céntimos. Eso, cuando alguien va de visita o demás, suele llamar la atención, el volumen, la dimensión. Sí. Y lo que no se ve de verdad, yo creo que es el detalle. La cantidad desde el diseño estructural, los hendidos, las marcas, las cotas, el tipo, hay 200 modelos de cajas diferentes. Claro. 200 siendo muy conservador, corto, ¿no? Exactamente. 100 y pico calidades distintas de cartón. Entonces, en cada caja hay un montón de datos de todo tipo. Podemos decir, bueno, va impresa en rojo y azul. No, es GCMI 75 y el azul, este código, esta cantidad.
en definitiva, como digo, la cantidad de personas, datos y tecnología que hacen falta para hacer, bueno, pues una caja de cartón tan tonta. Lo que los demás vemos una caja de cartón sin más. Efectivamente. Es que yo tenía mucha curiosidad por saber esto, y seguramente en sus casas también. Es un proceso interesante de ver. Sí, es un proceso muy interesante. Y cuéntame, ¿qué se puede hacer con cartón que poca gente nos imaginamos que se puede hacer? Algo sorprendente. Todo. Todo. Hombre, sorprende la resistencia. Con una caja normal, ¿eh? No tiene que ser súper sofisticada. Sí. Puede aguantar el peso de un coche. Y eso llama mucho la atención. Eso llama mucho la atención. Una caja así de esta dimensión te aguanta 300 kilos. Fíjate. Una caja grande. 300 kilos, una caja. Sí, una caja así para entendernos. Sí. Normal. Porque sí. me lo dices tú, si no. Y lo puedo demostrar. Sí. Puedo demostrar. Pero eso llama la atención. Sí. La resistencia que tiene, que al final es, es celulosa. Claro. Viene de la madera, viene tal, son fibras, bueno, no me quiero poner muy técnico, que se entrelazan y demás, y que la forma está ondulada, bueno, le confiere una resistencia que es eso, sorprendente. Sí. Y cuando nos llega un producto a casa, ese embalaje ya forma parte de esa experiencia de compra, ¿no? Cuéntame en qué momento deja de ser un coste y pasa a ser algo de mucho valor para el cliente. Yo te diría que en los dos extremos es más fácil de notar. O sea, la presentación es fundamental y cuando compras algo de mucho lujo, pides que tenga una buena presentación. Tú no puedes comprar una joya, vamos a decir, y que te la envuelvan así en... Tome, y llévela a granel. No, necesitas... Con lo cual el envoltorio, y en este caso puede ser cartón, pueden ser otros materiales, pero para entendernos, si está bien hecho, bien diseñado, o un ordenador, o un teléfono móvil, todo el proceso de, ¿cómo lo llaman ahora? El unboxing. El unboxing. En los productos de cierto valor, de cierto lujo, o simplemente tecnología, tiene importancia. Y si nos vamos al otro extremo, yo creo que también. Por ejemplo, el vino de cocina, el vino a granel. Esto nos lo decía un cliente hace tiempo. Decía, claro, el vino no se vende por el vino, no es conocido, no es una marca conocida. Yo lo primero que vendo es por la caja. Eso, es el envoltorio. Estos vinos que vienen por la caja. Si la caja es guapa, la gente lo compra. Eso es. Luego lo prueba. Hombre, si es un desastre, pues no repite, pero... En algunos productos el envoltorio es incluso más determinante. Tienes una aquí que lo hace. No, sin ir más nada, lejos. Me parece estupendo. Todos lo hacemos, ¿eh? Al final Todos lo hacemos. te entra por los ojos, tiene que ser muy visual. Sí, todos lo hacemos, incluso los que... No, yo compro racionalmente y miro y tal. No. Oye, que a mí me han regalado cosas que me daba pena abrirlo. Bueno, lo dejo así porque el envoltorio es tan bonito. O los críos pequeños, que eso pasa mucho. Gasté no sé cuánto en los Reyes y se pone a jugar con la caja. Claro. Y lo dicen como si fuera malo. A mí me parece estupendo. Sí. No, estupendísimo. Vamos a hablar de sostenibilidad, ¿vale? Si te parece bien. Usáis materiales reciclados, tintas al agua, medís huella de carbono. Cuéntame, ¿dónde está la frontera entre hacerlo muy bien o simplemente parecer que lo haces? Porque está la frontera. Sí, como lo llaman también, el greenwashing. En el caso del cartón, yo te diría que en el precio. Ah, el precio. Es decir, el cartón es un material que toda la vida fue reciclado, reciclable, sostenible. La diferencia es que antes esto se ocultaba y ahora se presume de ello. Pero la clave no es por moda, sino que es mucho más barato reutilizar, por ejemplo, cartón viejo para hacer papel reciclado o que a su vez va a convertirse en cajas nuevas, que hacerlo partiendo de cero. Claro. Entonces no es una moda, no es que presumamos de ello, no es que pongamos una etiqueta verde, es que es así. Yo creo que algún día nos venderán los coches diciendo que están hechos con chatarra reciclada. Hoy no lo hacen, pero lo están hechos. O esta camiseta o esta camisa que es con algodón de vertedero. Bueno, en el caso del cartón pasa esto, que desde hace mucho tiempo esta realidad simplemente la estamos enseñando, pero no estamos haciendo trampa. Lo que tenemos que hacer ahora es pasarlo a limpio. Y de ahí todas estas, bueno, pues ya que lo tengo, voy a certificarme, voy a poder demostrarlo, pero no cuesta más. De hecho, el cartón es el material que más se recicla, por ejemplo. Los niveles de exigencia son el 80%, ya se superan. Nunca verás vertederos de cartón. Porque incluso el cartón en la calle tiene un valor. Tiene un valor, sí, es cierto. Tampoco verás vertederos de cobre, por la misma razón. Y sí los hay de otras cosas. ¿Por qué? Porque no son rentables. Tú dices algo que en el mundo empresarial no se suele decir, que es cerrar no siempre es fracasar.
que es una buena frase con la que yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué crees que aún nos falta para entender el riesgo y error? Hombre, en Asturias lo de la cultura del riesgo todavía tenemos mucho que aprender todavía. Yo creo que sí, yo creo que sí. El problema es que las barreras de salida se convierten siempre en barreras de entrada. Sí. Entonces, si aquí nos empeñamos a que una empresa que va mal no cierre, no, eso es intolerable, un ERTE, que lo entiendo, ¿cómo no lo voy a entender? Sí. Pero no, eso es intolerable. Bueno, eso al final se convierte en una barrera para que nadie o todo el mundo se lo piense dos veces a la hora de empezar. Para mí esa es la cuestión. No es solamente un problema asturiano, eso también es verdad, pasa en general. Sí, pasa en toda España. Mira, somos católicos, somos cristianos, tal. Jesucristo nuestro Señor perdonaba a todo el mundo. A las prostitutas, a los cobradores de impuestos, a los legionarios que lo crucificaron, a los únicos que echó a latigazos del templo fue a los mercaderes. O sea, si hay algo mal visto por la cultura católica en la que yo me reconozco, es ser un mercader. Eres un mercachifle, comerciante, eso es lo peor. Y luego nos sorprendemos. Sí, ¿Es verdad? Sí. Pues lo has dejado muy claro. No, es que clarísimo. No lo inventé yo, tiene 2000 años ya el texto. Más claro no puede ser. A lo largo de tu vida empresarial, ¿cuál es el momento más complicado que me podrías decir? Bueno, el más duro, sin duda, cuando hay un accidente laboral, que alguno hay, pocos, pero alguno. Eso es muy duro, es muy fastidiado, porque estadísticamente, vale, tiene su probabilidad y demás, pero eso es lo peor, eso es lo peor. ¿Y de lo que más orgulloso te sientes hasta el día de hoy? A ver, te podría decir, pues eso, pues de los éxitos, cuando la cosa va bien, cuesta despedir a una persona, pero también da mucha satisfacción contratar a alguien, este tipo de cosas. Pero si soy un poco malo, no es malo. No, pero soy un poco malo también. Bueno, pues un poco malo, no, lo digo porque es verdad, pues pararle los pies a un abusón. Puede ser cliente, proveedor, trabajador, puede ser muchas cosas, pero el tener esa capacidad como empresario de pararle los pies a un abusón, eso está bien. Eso está genial, eso es maravilloso. Para eso sí quiero, lo digo así, para eso sí quiero el poder. Quiero poder hacerlo. Muy bien, quiero el poder hacerlo. Sí. A menudo se comparan las empresas familiares con grandes multinacionales. Vamos a ver entender un poco esa diferencia. ¿Tu empresa familiar, de qué la diferencia es de una gran empresa multinacional? No creo que sea ni mejor ni peor. Y de hecho, la diferencia de las empresas familiares, bueno, es más humana. Hay multinacionales que funcionan muy bien. Sí. Y son muy humanas, y tal. Y hay empresas familiares que son un infierno. Sí, entonces, las empresas familiares no son mejores que las otras, y per se. Lo que pasa es que somos más. La inmensa mayoría de las empresas empiezan siendo familiares. Y para mí esa es la clave, no empeñarse en seguir siéndolo. Sí. Si puedes, sí, es estupendo, porque cuando tú juntas en la propiedad los lazos, digamos, empresariales o profesionales con los afectos más o menos, o la complicidad más que los afectos. Sí, la complicidad. Familiar, bueno, eso está muy bien, esa confianza que te da el hacer negocios con gente que conoces bien, eso está muy bien. Pero no te da un cheque en blanco. El ser empresa familiar, no, como soy empresa familiar, tengo unos valores, a lo mejor los valores son malos. Claro, es que los valores de cada uno no son todos igual. ¿Qué es esto? No, yo, mi familia, ¿qué valores aprendiste? Exacto. Sí, porque también hay otro error en ese sentido, toda esta dinámica del protocolo familiar, que está muy bien, que consiste en poner por escrito unas ciertas normas de la familia para cumplirlas. Dicho así, suena estupendo. Pero ¿y si los objetivos de la familia...? Pero veo que no estás de acuerdo. No necesariamente. No necesariamente. O sea, es que es como la... Sí, no, pienso igual que tú. No, bueno, yo estudié Derecho y es como el derecho. O sea, la ley, por ser ley, no es justa. No tiene Hay por qué leyes ser justa, sí. profundamente... La esclavitud era legal y otras injusticias que se cometían y se siguen cometiendo. Sí. Entonces, el hecho de que una familia lleve a la empresa sus valores no tiene por qué ser positivo, salvo que esos valores lo sean. Está muy bien ese punto y esa es la clave que nos estás dando, ¿eh?
Está muy bien. Bueno, es un es punto que de vista otra diferente. cosa no, pero experiencia tengo. No, no, ya lo estamos viendo. Está muy bien esos puntos diferentes de... Bueno, Es que dar por te da que pensar. dar por asumido que, bueno, es que Ciertas cosas. hay que apoyar a las empresas familiares. Porque, no, claro que hay que apoyarlas, a las buenas, Sí, 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 sí. Y a las que se saben gestionar. por ejemplo. Sí, porque empeñarse Sí. en esta empresa tiene que ser familiar, tiene que seguir siéndolo, bueno, o no. Sí, a sí, veces sí, la o no. solución es Eso que lo es. deje de ser Eso es. o cerrar en un momento dado. Esto, en términos globales, Y saber cerrar a tiempo. sí. Y sobre todo, nunca hay que... no es todo o nada. En una empresa tienes que estar continuamente tomando pequeñas decisiones. Sí. Entonces, la decisión no es cierro o abro el negocio o sigo con él. No, pero a lo mejor tienes 100 clientes y tengo que dejar de trabajar con 12 o 2 de ellos. Eso es una buena cosa. Sí, 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 sí. O tengo claro. que despedir a esta persona o tengo que dejar de comprar a este proveedor. Y eso está bien. Está hay muy veces bien. que la solución correcta es Claro, cortar. si va en contra de tu empresa, hay gente que es verdad que le cuesta mucho despedir, pero si va en contra de tu empresa tendrás que hacerlo. Y hay muchas empresas, y en Asturias tenemos casos muy claros, que por no haber tomado decisiones duras, En su momento, cerrado eso es. unidades de negocio que ya no funcionaban, o demás, ya es que claro, me da mucha pena hacer esto. Ya, pero Bienvenido al mundo real. Ser empresario es tomar decisiones difíciles en un entorno inseguro. Y no siempre te van a aplaudir. y no siempre te va a ser fácil hacerlo, porque No, al claro, final no es es que si fácil fuera de tan despedir, fácil- por ejemplo. Claro. Cuando Cartonajes Vir cumpla 100 años, ¿tú qué es lo que quieres que se quede intacto? Y lo que te dará igual que Nos que queda, no quedará nos intacto. queda poco ya, ¿eh? Ya, ya. Nos queda muy poco. Bueno, a mí me gustaría, como digo a veces, que se conserve el pH, que es la P de profesionalidad y la H de humanidad. Para mí esa es la clave. Somos una empresa, estamos aquí para ganar dinero, es decir, para ser rentables, y sí, sí, somos familiares, somos asturianos, somos de casa, somos profesionales. Eso es muy importante para que todos nos entendamos, etc. Y luego la humanidad. Somos personas y aparte de estas otras cosas, pues el capital más importante es el talento, y etcétera, etcétera. pH. Quitando eso, si te soy sincero, el resto importa poco. Si dentro de unos años, en vez de al cartón, nos dedicamos a otro material tal, bueno, pues no pasa nada. Si hay que hacerlo, se hace. Y si hay que, en vez de estar donde estamos ahora, tenemos que trasladarnos a otro sitio, pues lo hacemos. Pues lo Y si hacéis. en vez de... no pasa nada. No hay nada fijo y no hay que empeñarse. Y está muy bien no cerrarse a ciertas cosas. Yo creo que es ridículo. Sí, sí. Es que nunca sabes lo que va a pasar. Y bueno, pues en principio nosotros, por ejemplo, sí que confiamos de verdad en el sector. Y apostamos por él y tenemos una mentalidad de futuro y creemos que vamos a tener recorrido nosotros y los que sigan por muchos años. Sí, sí, sí. Pero esto puede cambiar mañana. Sí, sí, no, todo cambia, está claro. Está claro. Y como decía, somos de artes gráficas y tenemos compañeros de artes gráficas que se dedican a otro tipo de materiales o de impresión o imprimían, por decir, periódicos, pues tienen otra visión. Y a veces es cuestión de suerte el estar en un lado o en otro de la balanza. Está Nosotros, claro. por lo que sea, estamos en el lado del cartón y mira, parece que va bien. Pero si deja de funcionar, haremos otra cosa. Exacto, Sin perder el pH. eso es. Y los valores. Eso. Oye, tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Pensamos Bueno. muy igual. Poco vamos a debatir tú y yo. Ahora vamos a ir a las 10 preguntas del arte de crear porque te queremos conocer aún mejor. Vale, eso Tu suena parte comprometido, pH. suena comprometido. Bueno, vamos con la primera. ¿Qué cualidad valoras más en una persona? El valor. El ser que sea valiente. Sí, me gusta. ¿Y qué te preocupa más de lo que lees en la prensa? Uy, que no nos entendemos. que cuesta mucho, me da mucha rabia, que solo veamos nuestro punto de vista. Y además ahora con la manera que tenemos de leer la prensa, porque antes todos veíamos un canal de televisión, todos leíamos Sí. un periódico y escuchábamos una radio, ¿no? Y más o menos eso también tenía muchas desventajas, por supuesto, pero ahora como es internet y demás, cada uno lee lo suyo y demás, no entendemos al otro.
y eso me preocupa. Me quedo con eso, lo importante que es ver el punto de vista, perdón, de los demás, que Sí, no lo sí, vemos, sí, pensamos sí. siempre en el nuestro. Sí, sí, sí. Es Pero importantísimo. hasta, a ver, alguien que te caiga mal, el señor Donald Trump. Hombre, es interesante conocer su punto de vista y por qué llegó Ponerte un donde poco en está y sus por qué lo zapatos votan. también. Y eso está bien, porque si no es que te quedas en el cliché. ¿Cuál es tu principal fortaleza? La mía. Sí. La mía te la digo detrás de cámara. Yo creo, bueno, yo creo que la paciencia. Como decía antes, soy el tercero de 4 hermanos y aprendes a entender las reglas del juego Ya. y a moverte en ese entorno. Yo diría que sí, a entender al otro. Bueno, lo que estábamos hablando. Sí, lo intento por lo menos, intento entender. ¿Y qué tratas de mejorar en ti cada día? Aprender a callar. Porque, Oye, eso es muy importante, tener un poco de filtro también. Sí, me gusta hablar, claro. Pero también te quedas a gusto, ¿eh? También es verdad, pero hay Claro. muchas veces en que es mejor callar o tal. Bueno, eso no estaría de más en algunas ocasiones. Bueno, ¿tu ideal de felicidad en una frase? Una conversación larga con mi mujer. Muy bien. ¿Cuál es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, pues estar a gusto. Y estar a gusto es, como es que lo que dices, lo que piensas y lo que haces coincida. Hacer lo que digo lo que hago, pienso... La coherencia. La coherencia, sí, la coherencia, correcto. ¿Y qué cambiarías de Asturias hoy? Uy, la autoestima. ¿La autoestima? Sí. Es que seguimos siendo muy acomplejados. No nos lo terminamos de creer. De vez en cuando, ¡ay, qué guapo el paisaje, qué guapo, no sé qué y tal! Pero en el fondo seguimos pensando que lo nuestro es de segunda. Bueno, vivimos en la periferia y tal. Y no. Y la oficialidad. ¿Qué es eso? 40 años de debate y lo que nos queda. Solo por terminar de pensar. ¿Cuánta gente piensa tenemos una lengua propia y no la valoramos? Ya le puedes dar todas las vueltas del mundo, eso es un complejo de inferioridad. Y vamos a rematar diciendo que Asturias es maravillosa. Pues sí, hombre. Claro. O por lo menos es lo que es, a ver si me explico. Sí, Ya está. te explicas perfectamente. ¿Qué lección fue la que aprendiste después de un gran fracaso? Arrepiéntete de lo que haces, no de lo que dejas sin hacer. Porque vas a pagar un precio, la bronca la vas a tener igual, pero por lo menos haberlo intentado. Eso sí. Yo creo que es lo que distingue, si me preguntas qué es Sí. un empresario, un emprendedor, el que hace cosas. Exacto. Y por lo menos inténtalo. Sí, el que, No las, te quedes con intenta, las el que ganas. las intenta. Eso es. La mayoría de las veces salen mal, Pero bueno, pero lo intenta. exacto. Esa es la diferencia. Lo hiciste. Claro. Y así te sientes orgulloso de ti mismo también. Yo creo que sí. Sí. Claro, es que si no, lo otro es muy fácil. Yo no perdí una Lo otro final... es lo fácil, sí. Mira, yo no perdí una final del Roland Garros en mi vida. Claro, No te voy a preguntar porque por qué, no la, claro, porque no la jugué. evidentemente, Es que claro. es esto. No, es que claro, no Claro. sé quién abrió un negocio, luego otro, luego tal, todo mal. Dice, no, es que no intentándolo es muy fácil que no te salga. ¿Cuál fue la última decisión en la que te equivocaste? Me equivoco mucho todos los días. Claro. No tengo paciencia para probar los zapatos. Para probar los zapatos. Cuéntanos eso. No, hombre, es una tontería, pero es que me lo dice, Bueno. mucho, me lo dice mucho mi mujer, que no sé hacerlo. Bueno, pues igual es esa falta de paciencia. A la hora de comprar, venga, ya está, venga, no. Tendría que estar tu mujer aquí para contárnoslo. No, te lo iba a corroborar sin ninguna duda. Es esto, sí, a veces el tomar decisiones sin pensarlo lo suficiente, y venga, ya está, por quitarlo de en medio, no. Hay que pensar, hay que tener paciencia, hay que valorar los puntos de vista del otro, ese tipo de cosas que decimos, pero que luego... Que no nos se hacen, que cuesta Yo soy hacerlas. el primero que lo hago mal. ¿Y un consejo para afrontar los momentos difíciles? Bueno, haz una lista de lo que tienes, no de lo que te falta. Es esto, sí. Quédate con lo que hay y hace la pregunta para mí es, vale, ¿qué opciones tengo? O sea, tienes un momento difícil, un chasco, no sé qué, ¿qué opciones tengo? No quedarte, es que si me hubiera... Bueno, vale, donde estoy ahora, en el peldaño que me hicieron bajar, aquí abajo, ¿qué opciones tengo? Y divide los problemas gordos en unidades más pequeñas, es todo más fácil. Bueno, pues nos quedamos con este último consejo.
Ahora vamos a introducir a los jóvenes en el programa, ¿qué te parece? Me parece. Ellos te van a hacer unas preguntas que, bueno, que tienen curiosidad y creo que este es el momento de hacerlo. A ver qué nos preguntan. ¿Vamos con la primera? Vale. Venga. Me llamo Marina Estrada, estudio Derecho ya de la Universidad de Oviedo y quería preguntarte que si un youtuber viniera a tu fábrica, ¿qué sería la parte que más le fliparía de verla por dentro? Bueno, lo que a todo el mundo le llama la atención es, ya digo, el tamaño, la tecnología. Es normal, quiero decir, al pensar en una caja de cartón pensamos que es algo muy pedestre, y lo es. Pero detrás hay una fábrica grande, muy voluminosa y una tecnología impactante, yo creo que sí. Vamos con la siguiente. Mi nombre es Jaime, estudio ADE en la Facultad de Economía y Empresa y mi pregunta es, si tuvieses que desmentir en 5 minutos un mito sobre la fabricación o la industria, ¿qué te daría más ganas de desmentir? Uy, lo del afán de lucro. Claro. Claro, es que los empresarios estáis para ganar dinero. Dice, bueno, no verás. Bueno, claro, eso es lo típico que se dice. Buscáis solo el interés, no sé qué y tal. Es muy frustrante, porque cualquier persona a la hora de tomar decisiones, claro que importa el dinero, pero también importan otras cosas. Y no lo digo con el buenismo de, ay, no sé qué. No, a veces malas. A veces está por encima el ego, la rabia, la envidia, el afán de figurar, una serie de cosas. Entonces, el que alguien desde fuera a la función de empresario y a la empresa en general dice, bueno, hombre, como es una empresa privada ya se sabe, está a su beneficio. Me parece una simplificación que no conduce a nada bueno. No. Y el hecho que tú acabas de decir, el empresario está para ganar mucho dinero, no hay que meter a todos en el mismo saco tampoco, ¿eh? Pero es que eso vale también para un artista, para un cantante. Es que hace canciones solo para ganar dinero. O sea, bueno, es que al final todos trabajamos para ganar dinero. No, claro, exactamente. No trabajamos por amor al arte. No. Pero eso no es malo. El problema es cuando eso se pervierte. Claro. Cuando ganas o pretendes ganar dinero, pues yo qué sé, traicionando a otras personas o tus propios principios o lo que sea. Tus propios valores, sí. Pero eso de acusar a la empresa de que su único objetivo es conseguir el máximo beneficio, porque lo que hay debajo, lo que subyace es explotando a los trabajadores, los recursos naturales, el entorno, al Estado, pagando los menos impuestos posibles. Me parece una simpleza, insisto, que lo único que hace es generar esa especie de envidia. Sí, malestar. Y que si a alguien le va bien, algo habrá hecho. Exacto. Y si una empresa funciona y triunfa y funciona, bueno, es porque hace trampa. Y no es un mercado No es porque libre, haya trabajo detrás, porque es un monopolio, porque sobornó a alguien o hizo algo. Eso todo es lo que me gustaría poder superar. Yo me quedaría aquí hablando contigo toda la noche, pero bueno, tenemos que terminar la entrevista. Bueno, pues si hay que terminarla, se termina. Se termina, pero luego seguimos hablando fuera. Muy bien. ¿Qué tal te has sentido? ¿Bien? Bien, sí, hombre, sí. Cómodo, ¿no? Bien, sí. En el arte de crear. Exactamente. Pues yo quiero agradecerte tu paso por el sofá del arte de crear y sobre todo que nos hayas enseñado qué hay detrás del mundo del cartón. Algo tan importante y que mucha gente en sus casas habrá aprendido, yo la primera, porque hay cosas que yo ni siquiera sabía. Al final ves una caja, no hay más, pero todo el mundo que hay detrás, ¿no? Sí, y todo el trabajo. Detrás de una caja, nosotros las llamamos soluciones en cartón, que queda más elegante. Y hay mucho detrás, sí, hay mucha tecnología, como dije, pero también mucha gente y algo de pasión, claro que sí. La pasión es fundamental. ¿Y sabes con qué me quedo de toda la entrevista? Dime. Entre otras cosas, con lo de PH, profesionalidad y humanidad. Que es importantísimo. Es un buen resumen. Sí, es un buen resumen. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia. Y esta es tu casa para cuando quieras. Muy bien. Y a vosotros os esperamos la próxima semana en El Arte de Crear.